doctora Ana Maita indicarnos la diligencia prevista. Con mucho gusto, doctor. Buenos días, doctores. Bienvenida, doctora Mari Becerra, y a su abogado, el doctor Elías Silva. El día de hoy se tiene para vistas de la causa correspondiente al procedimiento de revisión especial número 024-2022-JNJ, con relación a la doctora Mari Nancy Becerra Abanto, quien el día de hoy la acompaña su abogado defensor, el doctor Elías Jesús Silva Guayanca. Ellos han sido notificados adecuadamente y han solicitado el uso de la palabra a fin de ejercer su derecho a la defensa. Muy buenos días, señor abogado, doctor Elías Jesús Silva. Puede hacer uso de la palabra por 15 minutos. El pleno le concede ese tiempo. Muchas gracias, señor presidente. Si me permite presentar pantalla y una presentación para ser más ágil. Sí, por supuesto, puede compartir sus diapositivas. ¿Se puede visualizar, por favor? Sí, se puede ver. Ya. Muchas gracias, excelentísimo pleno. En esta audiencia voy a explicarle a ustedes por qué el nombramiento de mi patrocinada como jueza penal de Motupe en el año 2017 no es irregular, por qué es conforme a derecho y por qué cumple con la finalidad pública, es decir, ella tiene el perfil del juez. Para determinar ello, ustedes, el primer tópico que vamos a analizar es quién es Mari Nancy Becerra Abanto, porque justamente saber quién es antes y después de su nombramiento determina que ella cumplía con las cualidades y con las capacidades personales para ejercer el cargo de jueza penal. Ella, antes de su nombramiento como jueza penal de Motupe, trabajó del 2012 al 2017 como fiscal adjunta provincial titular mixta en Cayaltí. En el año 2014 pasó por un breve periodo de tiempo fiscal adjunta provincial titular penal en Santa Anita, y en el año 2017 fue fiscal provincial provisional de prevención del delito en Ventanilla. Durante aproximadamente 6 años ha ejercido como fiscal, y durante ese periodo ella registra 0 sanciones. No tiene ninguna sanción. Entonces, este dato objetivo, ¿qué determina? Que mi patrocinada, antes de su postulación, tenía una trayectoria personal éticamente irreprochable, que es justamente una exigencia del perfil del juez. No tenía sanción. Después de su nombramiento, mi patrocinada, en el año 2023, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque la ha designado como jueza penal unipersonal transitoria de corrupción de funcionarios. Desde el año 2023 a la fecha, tiene, en adición a sus funciones, la condición de magistrada controladora de la ODECMA, ahora llamada ODAN. Y este año 2024, ella ha sido designada como jueza especializada de extinción de dominio del Distrito Judicial del Lambayeque. Estos datos objetivos, ¿qué evidencian? Evidencian que mi patrocinada tiene una formación jurídica sólida y que por ello la Corte la ha reconocido su trabajo, sus cualidades y sus capacidades, porque son datos objetivos que evidencian que ella sí ejerce de una manera idónea el cargo de jueza. Entonces, si lo hace ahora, es porque antes tuvo las condiciones y por ello fue nombrado. Un dato más importante a valorar es que mi patrocinada no tiene ningún vínculo con algún investigado por el caso fiscal Cuellos Blancos. ¿Y por qué destaco esto? Porque justamente el procedimiento de revisión especial tenía o buscaba determinar aquellos nombramientos que eran producto de tráfico de influencia o eran producto del delito de cohecho. En el caso de mi patrocinada, ella no tiene vínculo con ninguna persona que viene siendo investigada, procesada o condenada por ese caso fiscal Cuellos Blancos del Puerto. Además, ella tampoco ha sido citada como testigo por el caso Cuellos Blancos u otro caso fiscal, y ella no ha tenido ni tiene investigación penal o proceso penal en trámite. ¿Por qué destaco esto? Porque el perfil del juez es que tenga una trayectoria personal éticamente irreprochable. Y en el caso de mi patrocinada, esa condición, esa cualidad se presenta.
Por lo tanto, este dato objetivo debe ser valorado por el Pleno. Entrando ya al procedimiento de revisión especial, esta defensa plantea dos tópicos, un tópico de conclusión por incompetencia temporal y un tópico por archivamiento, si es que el Pleno no decide la conclusión del procedimiento por incompetencia temporal. Como es sabido, la competencia es un requisito de validez de un procedimiento, de sus actuaciones y sus decisiones. Si el procedimiento, las actuaciones o las decisiones son emitidas por un órgano incompetente, sea por razón del tiempo, este vendría a ser nulo. ¿Por qué digo ello? Porque con la Ley de Reforma Constitucional 30.904 se establece un plazo de 18 meses para que la Junta Nacional de Justicia revise los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones y procedimientos disciplinarios del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Este plazo de 18 meses inició el 6 de enero del año 2020 y concluyó el 6 de julio del año 2021, porque el 6 de enero del 2020 se instaló el Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Es importante tener presente que estamos hablando de una facultad excepcional, un plazo máximo de 18 meses y además la propia Ley de Reforma Constitucional no estableció que ese plazo era ampliable o era prorrogado. Sin embargo, el 10 de julio del año 2021 se emite la Ley 31.266 que amplía en 18 meses. Vean que se amplía un plazo que ya no existía, porque el plazo concluye el 6 de julio del 2021. Por lo tanto, para ampliar, yo tengo que ampliar con un plazo existente. Pero esta ley, de manera inconstitucional, justamente amplía en 18 meses. Por lo tanto, la resolución 646-2022, emitida el 6 de junio del año 2022, que inicia este procedimiento de revisión especial, vendría a ser un acto administrativo viciado, por lo tanto, este procedimiento debería ser declarado concluido. Esta posición ya ha sido expresada por los miembros, por la doctora Imelda Tumialán y por el doctor Aldo Vázquez en las resoluciones 138, 158 y 161 del año 2023. Si bien es cierto, los demás miembros de la Junta no comparten esta posición, es sabido que la jurisprudencia es evolutiva y por lo tanto esta defensa le solicitaría que analicen los argumentos expresados por la doctora Imelda Tumialán y Aldo Vázquez para que pueda ser aplicable este caso. Nosotros también hemos expresado argumentos adicionales que consideramos que debería declararse la conclusión por incompetencia temporal. En el supuesto que ello no sea así, analicemos el fondo de este procedimiento de revisión especial por el cual solicitamos su archivo. En principio, hay que destacar que el nombramiento de mi patrocinada no ha contravenido la Constitución, una ley o una norma reglamentaria. Y ello es aceptado en el informe de la miembro instructora. El informe no dice lo contrario. Asimismo, en su nombramiento no está incurso en prohibición, restricción, incompatibilidad o conflicto de intereses. Ello es aceptado en el informe de la miembro instructora. Y el nombramiento de ella no es objeto o efecto de la comisión de un delito, sea tráfico, sea cohecho. Además, el nombramiento tampoco es producto de un acto de influencia indebida externa hacia los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura. En conclusión, no existe ninguna grave irregularidad en su nombramiento. Por lo tanto, este procedimiento debía ser archivado. Es importante destacar en los antecedentes de este procedimiento de revisión especial. La Dirección de Selección y Nombramiento, el 14 de diciembre del año 2020, emite el informe 92-2020, donde analiza la entrevista personal de mi patrocinada y 4 postulantes más, y llega a la conclusión que no existe indicio de grave irregularidad en su nombramiento. Sin embargo, uno de los postulantes perdedores del concurso de méritos 2-2017, el fiscal Lorenzo del Maestro, presenta una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia. No lo hace en la vía penal porque sabe que sería una denuncia calumniosa, pero ante la Junta Nacional de Justicia, él sostiene
que el único que tuvo un desenvolvimiento sobresaliente fue él, en la entrevista del 21 de septiembre del año 2017. Y por lo tanto, él y solo él debía ser nombrado. Y mi patrocinada no. Mi patrocinada tenía el segundo puesto y por su desenvolvimiento en la entrevista ocupó el primer puesto. Nuevamente, la Dirección de Selección y Nombramiento analiza la denuncia de Lorenzo del Maestro y emite el informe 594-2021 del 14 de abril del 2021, donde considera inadmisible la denuncia, argumentando justamente que habían analizado la entrevista personal y todo lo sostenido por el denunciante era subjetivo, que no existía ningún indicio de grave irregularidad. Sin embargo, se inicia este procedimiento y la miembro instructora en su informe señala lo siguiente. Dice que el nombramiento de mi patrocinada no ha cumplido con la finalidad pública. He explicado todo lo contrario. Mi patrocinada tiene el perfil del juez, tiene una conducta ética intachable, tiene cualidades y capacidades personales y así lo demuestran los reconocimientos en los cargos que viene ocupando desde el año 2023 a la fecha. Ello también evidencia su formación jurídica sólida. Considera que el puntaje obtenido en la entrevista personal de 97.83 es injustificado, pese a que haya ocupado el segundo puesto. Es decir, la miembro va a entender que debió asignarse menos puntaje. Y este es un dato muy importante, es que en el informe se destacan o se transcriben o se parafrasean parte de la denuncia del postulante Lorenzo del Maestro. Es más, la miembro instructora, como él era el denunciante y promovía este procedimiento, le envía un cuestionario a él, justamente preguntándole sobre la entrevista. Él responde y sus respuestas son hechas suyas en este informe 46-2023, ¿no? Y él es el que utiliza la palabra desenvolvimiento sobresaliente, que no tiene ninguna base legal, y asimismo ello se traslada en el informe de la miembro instructora. También se dice en este informe que al postulante Lorenzo del Maestro se le hizo más preguntas y se le brindó mayor tiempo. Ese es un hecho que le es simplemente imputable a los consejeros, más no a los demás postulantes, y que a los otros postulantes se le hizo preguntas menos rigurosas y se sostiene que mi patrocinada no brindó respuestas firmes y concisas. Es decir, de manera indirecta el informe dice que el verdadero ganador de ese concurso debió ser el señor Lorenzo del Maestro. Eso es lo que uno lee el informe y llega a esa conclusión. Entonces, tenemos que nosotros tenemos que analizar la única prueba que ha sido valorada, que es la entrevista personal del 21 de septiembre del año 2017. El postulante Lorenzo del Maestro es, en este caso, evaluado por su exponente, que era el ex consejero Morales Parraez, y lo que destaca de su entrevista es lo siguiente, que el postulante Lorenzo del Maestro no brinda respuestas satisfactorias al ponente, que era el que completaba sus respuestas o lo ayudaba a completarlo. Por ejemplo, la primera pregunta que le hace sobre la prescripción y el principio de humanidad, y le dice en qué casos es aplicable o no. Y él le dice, no es aplicable a la lesa humanidad. Y el ponente le repregunta, ¿solo a lesa humanidad? No, también a corrupción de funcionarios. Y le vuelve a repreguntar, ¿a todo delito de corrupción de funcionarios? Entonces, ahí se evidencia que no era una respuesta satisfactoria. Después, lo segundo que se analiza, el postulante Lorenzo del Maestro, como era fiscal, presentó una disposición fiscal de archivo por el delito de estafa. Y le pregunta y le dice, en este caso el ex consejero, ¿por qué archivó? Y él dice, yo archivé en el delito de estafa por prescripción extraordinaria. Y el ponente le pregunta y le dice, pero ¿por qué aplicó la extraordinaria? Si aquí era la ordinaria, a ver, hagamos el cómputo de manera conjunta. Hacen el cómputo de manera conjunta y se llega a la conclusión de que esa disposición fiscal estaba errada, que no se debía aplicar la prescripción extraordinaria, sino la ordinaria. Y es más, en la propia entrevista, y ustedes lo pueden ver, le pregunta, ¿cuál es el plazo máximo de la pena en el delito de estafa? Y él dice 4. Y el consejero le dice, ¿estás seguro que es 4? Revisa y dice, no, son 6 años. Entonces, son datos objetivos que no se valoran en el informe instructor. Y, por último,
el consejero Morales Parragués pregunta sobre el principio tempus regis actum, tempus delictis commiso y sobre la prescripción. Si bien es cierto, esta pregunta fue inicialmente al postulante Lorenzo del Maestro, como él no supo responder, fue trasladada a los otros 4 postulantes. Eran 5 postulantes que fueron entrevistados de manera única. Y mi patrocinada respondió en forma satisfactoria esa pregunta. Por lo tanto, ahí tenemos una pregunta y una respuesta de manera satisfactoria que no es valorada en el informe de la instructora. Segundo, pregunta del ex consejero Velázquez Benítez. Señor abogado, disculpe Sí. usted, su tiempo ya venció, pero le voy a conceder algunos minutos para que termine su exposición. Muchas gracias. Al señor Lorenzo, el maestro, le hace una pregunta sobre quién era el ministro de Justicia, la responde. A mi persona le pregunta sobre sus estudios, mi persona explica sobre sus estudios que ha tenido académicos. A los demás postulantes le hacen preguntas sobre control social, a los 5 postulantes le hizo una sola pregunta por igual. Mi patrocinada responde satisfactoriamente. Y concluimos con el consejero Iván Noguera. El consejero Iván Noguera le pregunta a Lorenzo del Maestro sobre la ley penal en blanco impropia y le da una respuesta incompleta y el consejero le dice, ya, te voy a ayudar, te voy a hacer otra pregunta, quiero que responda usted. Le pregunta sobre la tentativa inacabada, tampoco brinda una respuesta satisfactoria y el ex consejero dice, paso al siguiente entonces. A mi patrocinada le hace 3 preguntas, que son de orden técnico. Primera pregunta, presupuesto de la prisión preventiva. Mi patrocinada los dice y los explica. Segunda pregunta pasa, 4 medidas coercitivas reales. Mi patrocinada los dice. Tercera pregunta, ¿cuántas medidas coercitivas personales? Mi patrocinada lo dice. Por lo tanto, mi patrocinada tenía ya 5 preguntas respondidas de manera satisfactoria. En el informe, instructor se dice que la pregunta sobre la interferencia y la imparcialidad se la hacen a mi patrocinada. No se la hacen a mi patrocinada. Ustedes podrán ver, se la hacen a otra postulante. Y esa postulante, si bien es cierto, no brinda una respuesta satisfactoria, pero eso es de otra postulante, no de mi patrocinada. Y finalmente concluyo con lo siguiente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia. Ustedes, en uniforme jurisprudencia, ha dicho que la valoración que hicieron los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a los que mi patrocinada nunca ha conocido, recién los conoció ese día de su entrevista personal, antes no lo había visto ni en las aulas universitarias, ustedes han dicho que esa valoración es subjetiva. Y por lo tanto, de esa valoración y el puntaje que pongan, ustedes no pueden obtener una grave irregularidad. La resolución 138-2023. Es más, en la resolución 158-2023 era un caso diferente, donde el postulante ganador, el postulante que fue nombrado, no respondió de manera suficiente las preguntas. Y ustedes señalaron que eso no fue lo único que se evaluó, sino que hubieron otros factores que se evaluaron y por eso el nombramiento era regular. Y concluyo con esta última resolución, la 161-2023, donde ustedes reiteran que la valoración a la respuesta es un aspecto subjetivo, que ello per se no significa una grave irregularidad. Por lo tanto, señores jueces, siguiendo el principio de igualdad que en la aplicación de la ley, solicito el archivo de este procedimiento de revisión especial. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? No habiendo preguntas, se daría por concluida la presente diligencia. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Permiso.